Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Punto de Quiebre, donde tratamos de mirar la historia con una lupa diferente, sin miedo y sin filtro. Hoy te invito a acompañarnos en una reflexión que puede cambiar la manera en la que ves el mundo. Vamos a hablar de revoluciones, pero no de cualquier revolución. Hoy hablaremos de esas revoluciones que paradójicamente fueron financiadas y sostenidas, al menos en parte, por los mismos que supuestamente se oponían a ellas. ¿Suena contradictorio? Bueno, bienvenido a la geopolítica del siglo XX y XXI. Ya lo mencionamos brevemente en episodios anteriores. La Revolución Rusa de 1917, esa gran hazaña que acabó con los zares y dio paso al comunismo, tuvo algunos padrinos muy inesperados. Uno de ellos fue Jacob Schiff, socio de la banca Kuhn, Loeb Company en Nueva York. Judío y acérrimo enemigo del antisemitismo ruso, financió no solo a la oposición al zarismo, sino incluso, según documentos y testimonios históricos, a los propios bolcheviques. Trotsky, sí, ese Trotsky revolucionario que vivió a sus anchas en los Estados Unidos, con carro, casa y todos sus gastos pagados, aquel que estaba en Nueva York en 1917, escribiendo para periódicos socialistas y demás, recibió el apoyo logístico para volver a Rusia a tiempo para la revolución. ¿Quién lo ayudó? Bueno, no fueron precisamente los obreros del Bronx. ¿Y qué decir de Olof Ashbey, un banquero sueco que, desde la neutral Estocolmo, ayudó a canalizar millones en oro bolchevique hacia Europa y América? Después de la revolución, Olof Ashbey se convirtió nada menos que en el director del Bank, el primer banco soviético con funciones internacionales. Entonces, ¿qué tenemos? Un poder supuestamente proletario que sin embargo fue alimentado por engranajes del capitalismo occidental. ¿Es esto un accidente, una paradoja o un patrón? Avancemos unas décadas. ¿Sabías que empresas como Ford, General Electric y Standard Oil Corporation colaboraron con la joven Unión Soviética en los años 20 y 30? En plena Guerra Fría ideológica, lo cierto es que la economía no tenía problemas para cruzar el telón de acero. Ford construyó una fábrica gigantesca en Gorky. Los soviéticos necesitaban tecnología y know-how, o sea, saber cómo hacer las cosas. Y los empresarios estadounidenses necesitaban, bueno, ya sabemos, como siempre, plata. Lo interesante es que el mismo patrón se repite décadas después con China comunista. Después de la muerte de Mao, Deng Xiaoping puso en marcha las reformas que hoy conocemos como el nacimiento del socialismo con características chinas. ¿Qué significa esto? Básicamente, libertad económica con control político total, capitalismo de Estado, un sistema que permite generar riqueza sin ceder un milímetro en derechos políticos, libertades individuales ni pluralismo ideológico. Y lo increíble, o lo aterrador, es que ese modelo no solo ha funcionado económicamente, sino que ha seducido a las élites globales. Hoy vemos a grandes organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas o la Organización Mundial de la Salud defender posturas que ya no representan los valores occidentales clásicos de libertad, pluralismo ni de derechos humanos. Parecen más bien encantadas con la eficacia autoritaria del sistema chino. ¿Exagero? Pensemos en lo siguiente. Durante la pandemia del COVID-19, la OMS
fue extremadamente complaciente con el gobierno chino, al punto de rechazar investigaciones externas y repetir sin crítica las versiones oficiales de Beijing. ¿Casualidad o consecuencia de un poder económico que se ha infiltrado en todos los rincones del sistema internacional? Ahora vayamos al corazón del capitalismo global, el Foro Económico Mundial de Davos. Ese evento en el que los CEO, políticos y filántropos de todo el planeta discuten cómo salvar al mundo, mientras lo gobiernan desde sus jets privados. En los últimos años hemos visto una creciente simpatía hacia el modelo chino entre los asistentes a Davos. ¿Por qué? Porque el modelo chino ofrece lo que muchos de ellos desean: orden, eficiencia, previsibilidad, control social y ningún obstáculo moral como los molestos derechos humanos, la prensa libre, la oposición y la democracia. Y es ahí donde entra el fenómeno que algunos llaman el nuevo marxismo corporativo, una alianza entre las grandes empresas y un discurso progresista, a veces llamado woke, que promueve identidades, lenguaje inclusivo y causas minoritarias, pero sin tocar nunca el verdadero poder, porque el verdadero poder sigue siendo económico. China ha sido maestra en disfrazar el totalitarismo con retórica de progreso, y muchas corporaciones occidentales han decidido que es más rentable adoptar ese lenguaje, volverse inclusivas en apariencia, mientras hacen negocios con un régimen que encarcela disidentes, extermina minorías étnicas y censura todo lo que se mueva. En este modelo, las personas no son ciudadanos, ni siquiera trabajadores. Son unidades productivas. Se los educa para ser útiles, se los premia si rinden y se los descarta si molestan. El sufrimiento humano es irrelevante siempre y cuando el balance sea positivo para los accionistas. Eso es lo que preocupa, que el modelo chino esté dejando de ser una rareza autoritaria y se esté convirtiendo en la inspiración de un nuevo orden mundial, uno que reemplace la democracia por la eficiencia, el debate por la censura, la libertad por la obediencia. ¿Y todo esto por qué? Porque al final lo que manda no es la ideología, es el capital. Y si el capital puede encontrar más rentabilidad en un régimen autoritario que en una democracia liberal, ¿por qué no? Muchas de las revoluciones del siglo XX y XXI han sido menos espontáneas de lo que parecen, y muchas de las estructuras que deberían defender nuestras libertades ya no lo hacen. Han sido seducidas por el mismo sueño que vende China al mundo: orden, crecimiento, control, sin democracia. ¿Estamos listos para vivir en ese mundo? ¿O vamos a empezar a hacernos las preguntas difíciles? Si te gustó este episodio, te invito a compartirlo y dejar tu comentario. Hasta la próxima.